Bienvenidos, soy Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana y estamos aquí para hablar de economía, para explicar la economía usando las noticias de la actualidad. Y hoy vamos a hablar de tres cuestiones que están de alguna forma relacionadas. Por un lado, vamos a hablar de la libertad económica en España, de cómo no solo se ha estancado, sino que se está reduciendo de forma grave, de forma preocupante en los últimos años y cómo eso nos afecta directamente. También vamos a hablar de pobreza real y en particular de pobreza infantil, con datos también muy preocupantes conocidos esta última semana. Y por último, vamos a hacer una entrevista sobre cultura financiera. Porque, mira, eso de fiarnos, de confiar en los políticos para garantizar nuestro bienestar, yo creo que está demostrado y todos somos conscientes de que no es precisamente la solución más adecuada. Pero hay un problema en España. En España hay un problema de cultura financiera. La inmensa mayoría de la gente no sabe ahorrar, la inmensa mayoría de la gente que ahorra no sabe invertir. Así que hablaremos con un par de expertos en la materia para que nos aclare estas cuestiones y para que nos ayuden a entender mejor las finanzas, a controlar mejor nuestro dinero y a ponerlo a trabajar para nosotros. Así que, si estamos listos, arrancamos. Primera noticia a destacar en el programa de esta semana. España pierde puestos de forma preocupante en materia de libertad económica. En concreto, esta semana hemos conocido el Índice de Libertad Económica que publica una fundación estadounidense, la Fundación Heritage. En el caso de España, este estudio, que se publica anualmente, en el que se analiza la libertad económica en más de 180 países a nivel mundial, en España, como digo, es editado por el Instituto de Estudios Económicos, que es el think tank de la COE, de la patronal empresarial. Este estudio es muy importante. En él se evalúan, se analizan una docena de componentes, de factores, de indicadores, para evaluar valores como los derechos de propiedad, la eficacia judicial, el buen gobierno, también la fiscalidad, las finanzas públicas, etc. Pues bien, ¿cuál es el titular? ¿Cuál es la noticia? La noticia es que España, la libertad económica en España, se sitúa muy por debajo de la media de la OCDE, que es el grupo de países ricos, el grupo de países desarrollados, donde hay cerca de 40 países más ricos del mundo, y España, en libertad económica, también se sitúa por debajo de la media de la Unión Europea. Lo vemos en el siguiente gráfico. En concreto, España ocupa, en materia de libertad económica, el puesto 55 de un total de 184 países analizados a nivel mundial, con una nota media de 63,3 puntos. Quedaos con este dato. La economía española ocupa el puesto 55 del mundo en materia de libertad económica. Es la 55 economía más libre del planeta. Puesto 55 de un total de 184. Es una posición muy rezagada a nivel internacional, pero aún más rezagada si lo comparamos con el resto de países ricos y con la Unión Europea. Porque en concreto, en comparación con la OCDE, España ocupa el puesto 31 de la OCDE. La OCDE agrupa a un total de 38 países, los 38 países o economías más ricas, más desarrolladas del mundo. Pues bien, España, que pertenece a este selecto club, en materia de libertad económica está a la cola. Puesto 31 de un total de 38. Por poner un ejemplo, España, en materia de libertad económica, se sitúa un 24% por debajo de la primera potencia, de la economía más libre de la OCDE, que es Suiza, también uno de los países más ricos. La libertad económica española, un 24% inferior a la de Suiza, pero también un 10% inferior a la media de la OCDE. La libertad económica en España es inferior a la de Rumanía, Malta y Bélgica. Es decir, Rumanía, Malta y Bélgica
tiene mayor libertad económica son economías más libres que la economía española. Los peores puestos de la OCDE, los países que están a la cola en las últimas posiciones son, atención, Grecia, Turquía y Colombia, que también son, no por casualidad, algunos de los países más pobres o menos ricos del grupo de países que componen la OCDE. Por el contrario, los países más libres, con economías más libres, más flexibles, con mayor libertad económica, son, por este orden, Suiza, Irlanda, Luxemburgo, Nueva Zelanda y Estonia, dentro siempre del grupo de la OCDE. Ahora vamos a ver en concreto cuáles son las diferentes notas que saca España en el índice de libertad económica. Y ahí vemos, se evalúan una serie de indicadores y ahí vemos cómo España se sitúa o bien por encima de la media de países ricos, que son los cuadraditos verdes, o bien por debajo de la media de la OCDE, que son los cuadraditos rojos. Pues bien, como veis, en muchos indicadores España se sitúa por debajo de la nota media de la OCDE. En concreto, España saca peor nota en cuanto a tamaño del Estado e imperio de la ley. Es decir, estamos peor que el resto de países ricos en materia de déficit público, en materia de deuda pública, en materia de fiscalidad, un dato muy importante, y también estamos por debajo de la media de la OCDE en materia del imperio de la ley. Esto es muy importante. Imperio de la ley. El imperio de la ley engloba, entre otras materias, pues elementos tan importantes como el funcionamiento de la justicia, como la seguridad jurídica, como el cumplimiento de los contratos. Principios básicos de cualquier economía libre, principios básicos de cualquier economía de mercado. Pues bien, España, como digo, en muchos de estos indicadores que evalúa el índice de libertad económica se sitúa por debajo de la OCDE. ¿Y cuál es la posición de España a nivel europeo? Pues bien, España ocupa el puesto 23 de un total de 27 países de la Unión Europea. Como veis, también estamos en la parte baja de la tabla en materia de libertad económica dentro de Europa. En concreto, la libertad económica española es un 9% inferior a la media comunitaria. Resumen, estamos mal en libertad económica. Estamos a la cola de los principales países ricos, estamos a la cola de los países europeos. ¿Y cómo ha evolucionado la libertad económica en España a lo largo de los últimos años? Pues bien, esto lo vamos a ver en el siguiente gráfico. Fijaos, ahora mismo España, con esta nota media de 63,3 puntos, registra la peor nota en materia de libertad económica desde el año 1998. La peor nota desde 1998. En concreto, la libertad económica se ha reducido un 2,6% respecto al año 2023, respecto al índice de libertad económica del año 2023. Es decir, hemos perdido libertad económica en el último año. Pero, como veis en ese gráfico, fijaos, a partir del año 2020, cómo se produce una caída drástica, coincidiendo con el estallido de la crisis del coronavirus. Pues bien, desde el año 2020 España pierde libertad económica a chorros. La libertad económica se ha reducido de forma muy sustancial, coincidiendo con esa crisis sanitaria a nivel global. No es de extrañar, si echamos un poquito la vista atrás, todos de una u otra forma sufrimos las consecuencias del coronavirus, y ya no solo a nivel sanitario, sino a nivel de libertades, a nivel de derechos civiles y a nivel de restricciones de todo tipo. Estuvimos bajo un estado de alarma, un estado de excepción, donde a todos nos metieron en nuestras casas de forma obligatoria vía decreto. Unas medidas excepcionales adoptadas por el gobierno de Pedro Sánchez que posteriormente se constataron que fueron inconstitucionales. El Tribunal Constitucional declaró esas medidas de restricción como ilegales, inconstitucionales. Por lo tanto, se produjo un abuso por parte del Estado, un atropello a todas luces, a todos los niveles, por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Pero no solo nos metieron en nuestras casas, nos obligaron a cerrar nuestros negocios
y se disparó el gasto público, se disparó la deuda, se disparó el déficit, se dispararon los impuestos, se adoptaron medidas extraordinarias y excepcionales como la prohibición de los desahucios o la prohibición de los despidos que de una u otra forma se han mantenido en el tiempo a pesar de que la crisis del coronavirus y la pandemia global hace ya muchos años que quedaron atrás. Y sin embargo, esas medidas, muchas de ellas, siguen vigentes, se adoptaron bajo un estado o situación excepcional y aún hoy en día se mantienen en vigor. Y son absolutos atropellos a la propiedad privada, a la libertad de empresa y especialmente a nuestros bolsillos. Pero en general, lo que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez, el gobierno sociocomunistoide, de la mano de sus socios separatistas durante los últimos 4 años, es machacarnos a todos los niveles, a nivel regulatorio, a nivel fiscal y a nivel también de gasto público y de restricciones de todo tipo. Por lo tanto, somos mucho menos libres desde el punto de vista económico que 4 años atrás. Como digo, el dato a tener en cuenta, la libertad económica en España cae con fuerza desde el año 2020. ¿Qué pasa si nos comparamos con nuestro país vecino, con Portugal? Pues fijaos, siguiente gráfico. La línea roja registra o refleja la evolución de la libertad económica en España desde el año 2019. Y en el caso de Portugal es la línea verde. Como veis, más o menos partían del mismo nivel de libertad económica en el año 2019, coincidiendo con el inicio de la pasada legislatura del gobierno, del actual gobierno de Pedro Sánchez. Partían más o menos del mismo nivel de libertad económica. Pues bien, ahí veis cómo hasta el año 2020-2021, pues España registraba una libertad económica algo superior a la de Portugal, pero a partir del año 2020-2021, la libertad económica en España cae con fuerza, como comentábamos antes, mientras que en el caso de Portugal evoluciona favorablemente. Es decir, crece, la libertad económica aumenta, se amplía. Bien, ese es un dato a tener en cuenta. Sigamos. ¿Cuáles son los principales problemas en materia de libertad económica en España? Eso lo vemos en el siguiente gráfico. Básicamente son 2. En primer lugar, el grueso de este deterioro, de esta pérdida de libertad económica en España, se centra en las variables dedicadas al tamaño del Estado. Es decir, lo que hemos experimentado durante los últimos años es un fuerte crecimiento del peso del Estado en la economía. Y eso se traduce en más gasto público, en más déficit público, en más deuda pública y en muchos más impuestos. Por lo tanto, una explicación de esa pérdida económica tiene que ver con el crecimiento brutal que ha registrado el Estado, el tamaño del Estado, el tamaño del sector público en los últimos años. Y eso, los indicadores para evaluarlo son justo los que estamos comentando: gasto, déficit, deuda y presión fiscal o carga tributaria. Pero es que además también empeoran los resultados de 2 de las variables incluidas en el bloque dedicado a la apertura de los mercados. En concreto estamos hablando de apertura comercial y facilidad para hacer inversiones y para hacer negocios. La apertura de mercado tiene que ver con las facilidades que existen en un país, en una determinada economía, para hacer negocios, para poder abrir tu negocio, para poder comerciar libremente, para tener horarios flexibles, para facilitar la inversión, para poner en marcha un negocio o una empresa. Bien, España ha perdido puestos o ha perdido libertad económica en este punto en concreto. Es decir, en España cada vez es más difícil hacer negocios, cada vez es más difícil abrir una empresa y ponerla a funcionar. Cada vez es más difícil invertir. Y este es el motor del crecimiento. Este es el motor del desarrollo. Este es el motor, el auténtico motor del bienestar social. Una economía en donde sea fácil hacer negocios, en donde sea fácil crear empresas y en donde sea relativamente fácil que esos negocios crezcan, son economías sólidas, robustas, que crean riqueza, crean empleo, que pueden pagar salarios cada vez más altos gracias al aumento de la productividad. Esa es la fuente real de riqueza, no el Estado, no el sector público. El Estado es un parásito. El Estado es un ladrón. El Estado
es una traba, una piedra en el camino hacia la prosperidad. Es un obstáculo. Aquellos estados que ponen más dificultades al sector privado son estados que, en última instancia, empobrecen a su población, mientras que aquellos estados o gobiernos que facilitan el desarrollo económico, que facilitan el nacimiento y el desarrollo y el crecimiento de las empresas, son estados que, en última instancia, favorecen el crecimiento económico y, por lo tanto, la riqueza, el bienestar, el aumento de la renta per cápita de sus respectivas poblaciones. Y esto no es ideología, esto es la realidad. Así lo corroboran los datos, tal y como vamos a ver a continuación. Pero, como digo, esta es una variable importante a tener en cuenta. El tema del peso del Estado y el tema de la apertura comercial. En ambos ámbitos, España ha retrocedido, ha perdido puestos, ha perdido libertad económica. ¿Y esto por qué es importante? Pues lo vamos a ver a continuación. ¿Por qué es importante la libertad económica? Todos aquellos que no le dan importancia a la libertad económica no saben realmente lo que se están jugando. La libertad económica, como digo, es la clave, el origen, la fuente de la riqueza en un país, en un territorio. A mayor libertad económica, más riqueza. Y esta es una regla de oro que se cumple siempre y en todo lugar. A nivel geográfico y a nivel temporal. Se ha cumplido siempre y en todo momento. Y se cumple siempre y en todo lugar. A mayor libertad económica, mayor riqueza. Datos concretos, ahí tenéis dos gráficos, especialmente fijaos en el gráfico inferior, el de las barras, porque ahí lo que se refleja a través de este índice de libertad económica que elabora anualmente la Heritage Foundation, es que la renta per cápita, es decir, el dinerito contante y sonante que tenemos todos, que tengo yo, que tenéis vosotros, la renta per cápita media en los países que gozan de más libertad económica supera los, atención, $103.000 al año. Las economías más libres son las economías más ricas. Estamos hablando de que un ciudadano medio que pertenezca a una de estas economías libres ingresa de media más de $100.000 al año. No está mal, ¿eh? No está nada mal. ¿Y qué pasa con los países moderadamente libres? Bien, este dato es importante porque los países moderadamente libres, que es esa cuadrito, esa columna amarilla, ahí es donde se sitúa España. España es una economía moderadamente libre, dentro del ranking mundial. Si nos comparamos con los países más ricos, estamos a la cola. Y con los países europeos estamos a la cola. Pero si nos comparamos con el resto de países del mundo, con esos 184 países que incluye el índice de libertad económica, España está en un rango moderado de libertad económica. Pues bien, la renta per cápita en los países moderadamente libres como España ronda los $32.000, que es más o menos la renta per cápita que existe en España. En el caso de España está un poquito por encima. Poquito por encima, $32.000. Pero la media de estos países moderadamente libres, $32.000. ¿Y qué pasa con los países más reprimidos? Con los países donde la libertad económica brilla por su ausencia. Pues bien, en los países menos libres, con menor libertad económica, la renta per cápita es inferior. O ronda los $10.000 al año. Fijaos la diferencia, ¿eh? Los países más socialistas, donde la libertad económica brilla por su ausencia, tienen una renta per cápita 10 veces inferior a los países con más libertad económica. Y en el caso de España, pues tenemos una renta per cápita 3 veces inferior a la que disfrutan los países con mayor libertad económica. Por lo tanto, conclusión, lo vemos en el siguiente gráfico. España, como la libertad económica se está estancando en los últimos años e incluso se está cayendo, incluso estamos perdiendo libertad económica, estamos retrocediendo en esta materia,
Recordad, nuestra nota actual en materia de libertad económica es la peor nota desde el año 98. Pues bien, como estamos estancados e incluso en los últimos años estamos cayendo en este índice, resulta que España también se está quedando atrás en materia de renta per cápita, GDP per cápita, como veis ahí en ese mapa, en comparación con Europa. España se está empobreciendo, nos estamos empobreciendo en comparación con el resto de países europeos. Y esto está directamente relacionado con la libertad económica. Fijaos, los países del norte de Europa, los países del centro de Europa, Reino Unido, Irlanda, $106.000 al año de PIB per cápita. $106.000 al año. Ahí tenemos el caso de Alemania, también muy superior al de España, el caso de Noruega, $95.000 al año, Suecia, $59.000 al año, Finlandia, $55.000. En el caso de España, el PIB per cápita es de apenas $34.000 al año. Estamos en la tabla media-baja. Los países de color verde son los más ricos. Los países de color morado como España o Grecia o Portugal son más pobres. Están por debajo de la media de la Unión Europea. Y los países más al este, pues tienen renta per cápita más baja. Son más pobres. Aunque es cierto que algunos de esos países, especialmente los países de la antigua Unión Soviética, las exrepúblicas bálticas que han abrazado el capitalismo, están registrando fortísimos progresos y avances en materia de libertad económica y en materia de renta per cápita. De hecho, hay algunos que ya superan en renta per cápita a España en apenas 30 años. Por eso es importante la libertad económica, porque determina el nivel de riqueza que existe en un país. Y no solo España se está empobreciendo con respecto a otros países europeos, sino que este dato también es importante. A mayor libertad económica, no solo se registra mayor riqueza, sino que, como es lógico, también se registra o se sufre un menor nivel de pobreza. Es decir, a mayor libertad económica, menos pobres, menos pobreza. Fijaos, siguiente gráfico. En los países más libres, con una mayor libertad económica, la pobreza apenas afecta al 2% de la población, mientras que en los países menos libres, los problemas relacionados con la pobreza pues se sitúa o afectan a cerca del 15% de la población. Esta es la importancia de este indicador. Esta es la importancia de la libertad económica. Ya podemos quitar el gráfico. Esto es la noticia de esta misma semana. Según el último índice de libertad económica en el mundo, España se estanca e incluso está perdiendo libertad económica respecto al último año o respecto a los últimos años. Por lo tanto, nos estamos empobreciendo con respecto a otros países. Esto es muy importante, porque esto es como una lluvia fina. No nos percatamos de que realmente nos estamos empobreciendo poco a poco, como consecuencia de este tipo de políticas socialistas que establecen todo tipo de restricciones, prohibiciones, que disparan la carga fiscal, que disparan el despilfarro de dinero público, que aumentan de forma sustancial el déficit y la deuda pública. A mayor intervencionismo económico, a mayor nivel de socialismo, y en España de eso sabemos un poco, menor libertad, menor riqueza y más pobreza. La segunda noticia que vamos a comentar de esta semana es que está relacionado con la anterior. No solo estamos perdiendo libertad económica, sino que como consecuencia de ello también está aumentando la pobreza en España. Y este dato es realmente preocupante. Fijaos, la mejor forma, el mejor indicador para medir la pobreza en España
es un indicador que elabora el Instituto Nacional de Estadística que lleva por nombre carencia material severa. Pues bien, esta es la evolución del índice de carencia material severa en España a lo largo de los últimos años, desde el año 2008. Casi, 16 años. Y ahí veis cómo ha evolucionado este indicador, que ahora explicaremos en qué consiste. Fijaos de dónde partía. Partía de un nivel relativamente bajo en el año 2008. Aumenta de forma sustancial hasta el año 2014. No es casualidad. ¿Qué pasó entre el año 2008 y el año 2014? La gran crisis financiera internacional. La crisis subprime de las hipotecas subprime en Estados Unidos estalla en el verano del año 2007. A partir de ahí, el mundo, la economía global, entra en recesión. En España, año 2008-2009, llega una recesión brutal. Quiebra la mitad del sistema financiero, concretamente las cajas de ahorros, es decir, las entidades financieras controladas por el sector público, controladas por los políticos. Hay una recesión enorme, es decir, una contracción de la economía española muy fuerte. Hay un desempleo masivo, grandes quiebras empresariales. Bueno, es la crisis. La crisis en España, con el estallido de la burbuja inmobiliaria, empieza en el año 2007-2008 y se prolonga hasta el año 2014. A partir de ahí es cuando la economía española empieza a remontar. Pero hasta el año 2013-2014, pues en este país las pasamos canutas. En España la crisis se prolongó mucho más que en otros países porque se hicieron las cosas mal. No se apostó por medidas de libre mercado, por más libertad económica, por menos impuestos, por fuertes medidas de austeridad. No hubo nada de eso. Ni con el gobierno del PSOE ni con el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy. Y eso hizo que la crisis se prolongara. Pues bien, eso se tradujo en un aumento muy sustancial de la pobreza en España. La pobreza medida como carencia material severa. Luego cae, con la recuperación económica empieza a caer, pero, oh casualidad, a partir del año 2019, fijaos cómo evoluciona y cómo se dispara la carencia material severa hasta alcanzar, y esta es la noticia, este es el titular, un nuevo récord histórico. Nunca antes en la historia reciente de España había habido tantos pobres como en la actualidad. La tasa de pobreza en España, pobreza real de necesidades económicas de verdad, afecta al 9% de la población. La tasa de pobreza real ronda el 9% de la población. Se sitúa en el 9% de la población. Estamos hablando en una población que tiene este país de cerca de 47, 48 millones de personas, estamos hablando de casi 5 millones de pobres, más de 4 millones de pobres, de personas que están en una situación complicada. Nunca antes se había registrado una tasa de pobreza como la que tenemos en la actualidad, 9%. Fijaos, en comparación con el año 2019, la tasa de pobreza se ha duplicado. Partíamos de una tasa algo superior al 4%, pues de ese 4% registrado en el 2019 hemos pasado al 9%. Pero si vamos más atrás, resulta que incluso en el peor momento de la pasada crisis financiera, en el año 2014, que fue cuando se registró el anterior récord de pobreza, en el año 2014 la carencia material severa afectaba al 7% de la población. Al 7% en el año 2014, después de una crisis financiera brutal, colosal, histórica. Pues bien, en la actualidad, esa tasa de pobreza, como digo, ronda el 9%. ¿Y qué es la carencia material severa? Porque vosotros diréis, bueno, pero ¿esto qué significa? ¿Cómo se define la pobreza en España? Ese 9% de la población, esos más de 4 millones de personas, ¿cuáles son las dificultades reales que atraviesan? Pues bien, fijaos, la carencia material severa es un indicador que es fruto de un estudio, de una encuesta, de un informe que elabora periódicamente el Instituto Nacional de Estadística. Y lo que significa es que no te puedes permitir
al menos 4 de un total de 9 conceptos. Todas aquellas personas que no se puedan permitir al menos 4 de los siguientes 9 conceptos que voy a explicar a continuación son personas que se engloban dentro del indicador de carencia material severa. Es decir, son calificados o serían calificados oficialmente como pobres reales. Bien, ¿cuáles son esos conceptos? Pues atención, el no poder permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. El no poder permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada 2 días. El no poder permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. Es decir, el no disponer ni de calefacción o el no disponer de aire acondicionado. El no tener la capacidad para afrontar gastos imprevistos. El haber tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal, como por ejemplo retrasos en el pago de la hipoteca, del alquiler, del recibo del gas, de la comunidad, de la electricidad, o incluso el haber tenido retrasos y por lo tanto problemas de morosidad en las compras a plazos en los últimos 12 meses. Préstamos, pequeños préstamos, pues para comprarte un electrodoméstico, el préstamo de un coche, etcétera. El haber tenido problemas para haber pagado ese tipo de recibos o de préstamos. Otro concepto, el no poder permitirse disponer de un coche, el no poder permitirse disponer de un teléfono, el no poder permitirse disponer de un televisor en color, el no poder permitirse disponer de una lavadora. De estos 9 conceptos, si al menos cumples 4, eres pobre. El 9% de la población española está en esta situación. Más de 4 millones de españoles. Insisto, récord histórico. Nunca antes. Bajo el gobierno socialista. Bajo el gobierno socialista del escudo social. Este es el escudo social del gobierno. Mucho escudo social, muchas paguitas, muchas subvenciones, mucho socialismo de mierda, pero más pobreza, más dificultades, más vulnerabilidad. Cada vez hay más españoles con dificultades económicas graves. No solo somos menos ricos con respecto a otros países europeos o con respecto a otras economías desarrolladas, es que cada vez hay más pobres en España. Y este es el dato que lo corrobora. Conclusión. La pobreza aumenta. Pero estamos hablando en términos generales. Pobreza definida como carencia material severa en toda la población española. Pero ¿qué pasa? Hay un indicador todavía más preocupante, que es la pobreza infantil. Fijaos, esto es lo que decía el Partido Socialista en el año 2016. Este es el mensaje oficial del PSOE antes de llegar al gobierno, antes de que su Sanchidad, el líder supremo de España, nuestro gran referente moral y político, llegara al poder, a la presidencia del gobierno. Fijaos lo que prometía el socialismo patrio. Nos comprometemos a erradicar la pobreza infantil severa en una legislatura. Un sí contra la pobreza. Su objetivo, erradicar la pobreza infantil en España cuando llegaran al gobierno en tan solo 4 años, en una legislatura. Pues no ha pasado eso. ¿Sabéis qué ha pasado con la pobreza infantil? Comentábamos antes. La pobreza afecta al 9% de los españoles. Pues bien, en el caso de los niños y adolescentes, esa pobreza, esa tasa de carencia material severa, afecta al 11%. El 11% de los niños y adolescentes en España carecen de lo necesario para tener una vida mínimamente cómoda, mínimamente digna. El 11%, récord histórico. El doble que en el año 2019.
la pobreza infantil en España no solo está en récord, sino que se ha duplicado en comparación con el año 2019. Y por último, y este dato también es relevante, como consecuencia de este aumento de la pobreza, resulta que cada vez hay más españoles que son dependientes de una paguita estatal. Fijaos, en el siguiente gráfico lo vemos con números. Tenemos cada vez una población más dependiente. Hay 1,6 millones de españoles que cobran una prestación estatal, 1,7 millones de españoles que cobran el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital, el número de perceptores de esta paguita, pensada para la gente más vulnerable, para la gente sin recursos, ha aumentado en 450.000 personas en el último año. Estamos hablando de una paguita de una media de unos 500 euros por hogar. Pues bien, 1,7 millones. Estoy hablando de prestaciones, de paguitas para gente pobre o gente con muy pocos recursos y para parados, para desempleados fundamentalmente. Luego, lógicamente, hay una parte también muy sustancial de perceptores que son pensionistas, que cobran una prestación estatal, pero que en el caso de las pensiones contributivas son trabajadores que han estado cotizando toda su vida para cobrar una pensión cuando se jubilen. Bueno, ese número también está creciendo como consecuencia del envejecimiento poblacional. Pero quitando a los pensionistas, la clave, lo preocupante, lo grave, es que como aumenta también la pobreza y tenemos, hay que recordarlo, nunca es suficiente con recordar este dato. Tenemos la tasa de paro más alta de la Unión Europea, próxima al 12%, como tenemos la mayor tasa de paro y tenemos también una de las mayores tasas de pobreza, hay cada vez más gente que es dependiente de una prestación pública, de una prestación de paro, de un subsidio, de una paguita, de un ingreso mínimo vital. Dependientes del gobierno, que únicamente les garantiza pues una paguita pequeña, un dinerito para para cubrir sus gastos del día a día mal que bien. Eso es triste, eso es trágico. Es trágico que en España tengamos la mayor tasa de paro, es trágico que tengamos la mayor tasa de pobreza de la historia y es trágico que cada vez haya más españoles que para mantenerse dependan de una paguita estatal. Pero esto es lo que hay. Y este dato es preocupante. Esto, amigos, es el socialismo. El socialismo real. Y tercera noticia a comentar de esta semana, un problema estructural que además está relacionado con las otras dos noticias. Por un lado, España se está empobreciendo poquito a poquito, cada vez hay más pobres, pero luego hay un problema que está relacionado con el conocimiento, la cultura general de los españoles, concretamente en materia de finanzas. Y esto es un problema estructural a tener muy en cuenta, porque ya no es cuestión de que nos estamos empobreciendo, sino que además, como no conocemos las claves para ahorrar y muy especialmente para invertir, estamos perdiendo una gran oportunidad, una oportunidad de oro para ir construyendo un patrimonio cada vez mayor con el paso del tiempo. Y esto es muy importante, porque a poco que ganemos, teniendo las claves, los conocimientos básicos en materia de control de tus finanzas, de ahorro y de inversión, cualquier persona, insisto, cualquier persona con un mínimo de ingresos puede llegar a acumular un patrimonio bastante sustancial, incluso lograr el ansiado objetivo de conseguir la libertad financiera, es decir, no depender del trabajo para poder vivir, para poder mantener tu nivel de vida. Yo siempre digo lo mismo, el dinero quizá no dé la felicidad, aunque es cierto que ayuda. Pero lo que sí es cierto, de lo que no hay ninguna duda, es que el dinero da libertad. Y a mayor dinero, más libertad. Libertad para poder decirle a tu jefe, ahí te quedas, o para rechazar una oferta de trabajo, o para
tener más tiempo para ti, o para cogerte un año sabático, o para no depender de un trabajo para poder vivir, o para poder emprender, o para poder estudiar. El dinero lo que da es libertad. Pero para ello se necesita conocimientos, se necesita cultura financiera. Y esto es muy importante resaltarlo, porque en España tenemos un problema de cultura financiera. Hay pocos españoles que ahorren, los que ahorran lo hacen mal, y encima los que ahorran y tienen, pues pequeño patrimonio, están perdiendo dinero año tras año, porque no ponen su dinero a trabajar, porque no saben invertir, o cuando invierten lo hacen mal o lo hacen de la peor forma posible. Bueno, y para hablar de esta cuestión tan importante, contamos con Luis Fernando Quintero. Luis Fernando Quintero es periodista, compañero de Libertad Digital y presentador del programa de bolsa, que es referencia en la radio generalista española, Tu Dinero Nunca Duerme. ¿Qué tal, Luis Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Pues muy bien, encantado de estar aquí en Economía en Llamas contigo, en tu nueva trinchera, también aquí. Bueno, oye, Luis Fernando, cultura financiera. ¿Tenemos en España un problema de cultura financiera? Un problema, me atrevería a decir, sideral, porque fíjate, hay un detalle en el que muchas veces no nos fijamos. Comentabas tú que había muchos estudios, y es cierto, cada año Funcas, la patronal de las entidades financieras, también el Banco de España, Invesco, nos ofrecen estudios, nos ofrecen análisis en los que se trata de medir el nivel de cultura financiera que tienen los españoles. Ahí quedamos francamente mal, porque de hecho, conceptos tan importantes para darle dimensión a la necesidad de cultura financiera como es el concepto de inflación, pues prácticamente 6 de cada 10 personas no conocen exactamente cómo funciona ese concepto. Ya no hablemos de otros como el interés compuesto, sino que si nos vamos directamente ya no a este tipo de conceptos o estos, ítems de medición de la cultura financiera, si nos vamos un pasito más allá, es decir, conocimiento sobre el funcionamiento real de la bolsa y los mercados, sobre cómo funciona la renta variable en su conjunto, conceptos como gestión activa, gestión pasiva, interés compuesto, en qué se diferencia la renta fija de la renta variable. Si ya nos metemos en este tipo de conceptos, el desconocimiento es todavía mayor del que suponen pues, el conocimiento de conceptos como la inflación u otro muy malo que también aparece en estos estudios, que es el de el conocimiento acerca del dinero con el que nos vamos a jubilar, que en la mayoría de los casos solo se conoce el año antes de la jubilación o unos meses antes de cobrar la primera pensión, cosa que en España es un auténtico drama. Existe un problema, está localizado, hay muchas instituciones que conocen que existe este problema y nosotros, desde Tu Dinero Nunca Duerme, ya lo sabes, desde esa pequeña trinchera financiera que tenemos en el Radio Libertad Digital, cada semana, desde hace ya 6 años, estamos intentando darle solución. Esto es muy importante lo que comentas porque la ausencia de cultura financiera, al no conocer estos conceptos básicos, hace que también seamos menos libres económicamente. Y esto es importante. ¿En qué se traduce la falta de cultura financiera? Básicamente, Luis Fernando, en que los españoles no saben ahorrar y los que ahorran tampoco saben invertir. Bueno, pues lo has resumido, no lo hubiera resumido mejor. El problema fundamental es que la mayor parte de los españoles fían sus rentas futuras, es decir, el dinero del que vivirán en el momento en que dejen de trabajar, a la pensión pública, porque culturalmente así nos lo han enseñado. De hecho, no hay, seguramente cualquiera que nos esté escuchando o viendo habrá oído alguna vez la expresión de ¿para qué vas a estar ahorrando ahora, invirtiendo y haciendo esas cosas que pones en riesgo tu dinero cuando te jubiles ya tienes la pensión, ya estás cotizando para tener tu pensión en el futuro, el Estado te va a garantizar tu poder adquisitivo una vez dejes de trabajar? Pues bien, esa cultura, que es muy extendida en España, ha hecho que los españoles no seamos buenos ahorradores, pero es que somos todavía peor inversores, porque la mayor parte del volumen más grueso, más grande del ahorro en España, prácticamente el 90%, que no está dedicado a inmobiliario, está en depósitos y cuentas a la vista, que, como bien sabes, y como debería saber todo el mundo,
es la mejor manera de garantizarte que vas a perder dinero y que vas a perder poder adquisitivo. Es un desastre que en España esto sea así y desde algunos sitios, Manuel, estamos intentando empujar para tratar de corregir, aportar un granito de arena para que esto empiece a darse la vuelta y cada vez más españoles conozcan cómo invirtiendo a través de los mercados financieros es posible, no solo es posible, sino que es prácticamente seguro, aunque nada hay seguro en esta vida, que vas a poder multiplicar esos ahorros y además hacerlo de una manera sencilla y con conocimiento. Es decir, es posible ganar dinero en los mercados. Decías tú, es posible incluso hacer un gran patrimonio. A mí me gusta una frase que decía un gran inversor que hemos conocido a lo largo de estos últimos años. Me decía, mira, Luis, hacerse rico no es imposible, al revés, es muy fácil. Lo que tiene también es que es muy lento. Hay que hacerlo desde el principio, poniendo el plazo de tu parte, siendo muy disciplinado y dejando correr los años. Pero sobre todo para la gente más joven que nos escucha, si rompe esa barrera, aprende cómo funcionan los mercados financieros y empieza a desasnarse financieramente, va a tener un futuro muy prometedor, mucho más libre del que se le adivina ahora sin esos conocimientos. Fíjate, dos apuntes al respecto. El tema del ahorro. Yo conozco mucha gente, también tú conocerás, Luis Fernando, que dice, yo es que no consigo ahorrar. Yo no llego a fin de mes. Oye, mira, voy ahogado y lo ves con un buen coche, lo ves con muy buena ropa, lo ves que se va a comer de restaurantes. La cuestión para saber ahorrar, y esta es una clave, es muy sencillo, pero una regla muy sencilla, es gastar menos de lo que ingresas. ¿Y esto qué significa? Significa que yo conozco gente que gana poco más de 1.000 euros y logra ahorrar 200, 300 euros al mes, quitándose de ciertos gastos, mirando razonablemente la peseta, el euro en este caso, y consigue ahorrar todos los meses a pesar de que no tiene un sueldo muy elevado. Y conozco el caso contrario, gente que gana mucho dinero, 5, 7, 10.000 euros al mes, pero gasta 12 y por lo tanto vive ahogado, asfixiado, con deudas, no llega a fin de mes y vive angustiado. Entonces, es una cuestión cultural. Ahorrar, por lo tanto, es sencillo, pero lo más trágico de todo es que en España hay ahorro, en España hay muchos ahorradores, pero la gran parte del dinero ahorrado en España, por parte de los españoles, se concentra en depósitos y cuentas bancarias que no te dan, hasta hace nada te daban cero, no te daban absolutamente nada. Y si te dan muy poquito, te dan un tipo de interés del 1, del 2%, en todo caso, por debajo de la inflación. Y esto es lo importante, por eso está relacionado con la cultura financiera, que mucha gente no sabe qué es lo que es la inflación. La inflación, que es la subida generalizada de precios, en España ahora está por encima del 3%. Es decir, que si tu dinero ahorrado renta menos de ese 3%, si no te da nada al banco, estás perdiendo todos los años un 2-3% cada año. Y un 2-3% cada año significa que en 10 años has perdido la mitad de tu patrimonio. La mitad del dinero que tenías ahorrado. Por eso, muchas veces cuando escuchamos esto de yo dejo el dinero en el banco, en un depósito, lo dejo en la cuenta corriente, porque yo soy muy conservador y yo lo que no quiero es perder mi dinero. Mal, error. Acabas de tomar la peor decisión para el objetivo que te has marcado. Si tu objetivo es no perder dinero, el decidir no hacer nada con ese dinero y dejarlo en cuenta es una decisión que te lleva irremediablemente a perder dinero. Y en el orden que tú has explicado ahora, fantásticamente bien, porque la inflación es un fenómeno que, dicho como un aumento generalizado de precios, podemos llegar a pensar, si no lo queremos entender completamente, que el problema es de quien pone los precios. Y el problema de la inflación es que, en realidad, lo que sucede es que el dinero que tenemos en el bolsillo, el dinero que guardamos en el monedero o el dinero que tenemos en la cuenta corriente, cada una de estas unidades monetarias cada vez vale menos, con lo cual podemos comprar cada vez menos cosas con ese mismo dinero. No es porque alguien me ponga los precios muy altos, es que el dinero que yo tengo cada vez vale mucho menos. Con lo cual, si esto es así, lo que tenemos que decirle a la gente es, ojo, si decides cuenta corriente o depósito, vas a perder dinero. Y me preguntarán a continuación, ¿y es posible salir de esa carrera? ¿Es posible salir de ese círculo vicioso que va a quitarle poder adquisitivo a mi dinero y en realidad me va a estar empobreciendo a lo largo de los años?
Y la respuesta es sí. Sí, la inversión nos permite salir de esa lógica, nos permite poder buscar rentabilidad en los mercados financieros, poner el dinero a trabajar y además de una forma muy bonita, porque invertir, por ejemplo, en renta variable, lo que significa es que tú te conviertes en propietario pequeño, de una parte muy pequeña, de empresas a través de fondos de inversión. Bueno, pues en las empresas que ha seleccionado un gestor, si tú ya eres un tipo con una cultura financiera muy avanzada y sabes analizar empresas y seleccionar tú las tuyas, decides las empresas de las que quieres ser propietario y lo que haces es participar de su beneficio a lo largo de los años, permitiendo que esa acción que tú has comprado más barata, cuando empiece a crecer, pues empiezas a rentabilizarla. Esto, explicado así de una manera muy, muy rápida, lo que quiere decir es que a través de los mercados financieros y de la renta variable es posible ganar dinero, es posible rentabilizarlo, es posible escapar del efecto pernicioso de la inflación y además darle la vuelta, porque hay una maravilla en los mercados financieros que se llama interés compuesto. Y es que si los intereses que vas generando año a año se van reinvirtiendo a su vez, el efecto a largo plazo es multiplicador, es exponencial. De modo y manera que al principio, durante los primeros años, parece que tampoco es determinante el dinero o la rentabilidad que estamos obteniendo, pero ese efecto bola de nieve en el periodo último, de mitad para adelante de nuestro proceso, de nuestro periodo de inversión, nos va a dar unos resultados extraordinarios. De modo y manera que si eliges invertir y eliges invertir haciéndolo bien con conocimiento de causa, puedes obtener unos resultados extraordinarios en el largo plazo. Y esto que estamos contando no es ni una fórmula mágica, ni un algoritmo raro que nos hemos inventado, ni un robot que utiliza 17 algoritmos para seleccionar las acciones. No. Esto es invertir con cabeza en los mercados financieros y además hacerlo de forma disciplinada y en el largo plazo. Y muy importante, conociendo siempre bien los productos en los que invertimos. ¿Esto es fácil? Sí lo es. ¿Hay que tener 7 másters para saber hacer esto? No. Y este es el verdadero drama, Manuel, que el acceso a la cultura financiera, la barrera de conocimiento que se nos antoja gigantesca y dificilísima, no es tal. El conocimiento está ahí y simplemente hay que ir a tomarlo. Fíjate, esto es muy importante lo que estás comentando, Luis Fernando, es cambiar el chip, está al alcance de todo el mundo, como comentaba yo anteriormente, la gente no es consciente de que incluso no ganando mucho dinero, a poco que ahorre y ponga su dinero a trabajar, cualquiera es capaz de lograr un patrimonio creciente y sustancial con el paso del tiempo gracias al interés compuesto. Lo trágico es que haya gente que esté ahorrando, que ahorre dinero y que esté perdiendo año tras año como consecuencia de la inflación, que es el impuesto invisible. Una vez que tienes un colchón para imprevistos, para gastos, dinero que no vayas a necesitar a corto plazo, el dinero hay que ponerlo a trabajar, porque si no pones a trabajar tu dinero, eres tú el que trabaja para tu dinero. Y debería ser al revés. Es tu dinero el que tiene que trabajar para ti, para incrementar tu patrimonio y obtener rentabilidad. Cultura financiera. Estamos hablando de conceptos básicos, estamos hablando de conocimiento. El hecho de que haya falta de cultura financiera es lo que explica que mucha gente tenga miedo a la hora de invertir, pero por pura ignorancia. Piensa que la bolsa es como un casino y nada más lejos de la realidad. Hablemos de conocimiento, hablemos de cultura financiera. La mejor forma de obtener la cultura financiera, hay muchas opciones, hay cantidad de información y también hay cursos. Y me gustaría que nos hablases concretamente de un curso, el curso de Invertir con cabeza y ganar a largo plazo, que es un curso en el que tú estás, entre otros muchos profesores. Yo también soy profesor de ese curso, que llevamos ya la 4ª edición de la mano de los locos de Wall Street y que además hay grandísimos profesores. Dinos un poco las claves de este curso, en qué consiste, qué ofrece y quiénes dan clase. Bueno, pues la verdad que podríamos decir, Manuel, sin miedo a equivocarnos, y aunque esté muy feo que seamos nosotros quien lo digamos o que sea yo, es quizá el mejor curso que tenemos ahora mismo en el mercado para aprender a invertir. Por muchos motivos, por metodología, porque es muy sencillo de aprender, es un curso que aunque digamos se prolonga durante 6 meses, pero se prolonga durante 6 meses porque se va liberando 2 horas de vídeo aproximadamente cada semana, y son vídeos cortos de 10-15 minutos por conceptos que son muy fáciles de seguir y que además luego cuando queramos repasar un concepto es muy fácil volver a él y no tener que ir buscando por una barra de tiempo donde nos explicaron esto y aquello. Todo acompañado de manuales
e insisto, a un ritmo muy llevadero durante esos 6 meses que dura el curso. Pero no solo esto. Otra de las características es que vale para cualquier persona, con cualquier nivel de renta y con cualquier conocimiento de los mercados financieros. Hombre, a ver, un gran maestro en las finanzas, pues este curso se lo puede ahorrar porque conocerá prácticamente todo lo que contamos en él. Pero para un nivel de conocimiento desde el 0 hasta el 5 o el 6, en una escala de 10, le viene muy bien este curso. ¿Por qué? Porque enseñamos a controlar las finanzas personales, a analizar nuestro patrimonio, a medirlo, a ponerlo en una tabla y que podamos ver exactamente cuál es nuestra situación financiera. Podemos analizar y conocer de primera mano cómo funcionan los mercados financieros, todos los productos. Una unidad enorme, muy grande, la principal del curso sobre renta variable, para aprender a invertir en bolsa y desmitificar esta realidad. La bolsa no es un casino salvo para aquellos que así la quiera convertir y llevar a esa realidad a cuantos incautos quieran seguirles. Pero aquí la bolsa no es un casino, la bolsa simplemente es el mercado en el que las compañías compran y venden sus acciones para poder financiarse. La bolsa, de hecho, Luis Fernando, es la inversión más rentable y más segura que exista a largo plazo si aplicas los conocimientos adecuados, que que no son grandes fórmulas, ni es aprender contabilidad, son reglas básicas, conceptos básicos y saber cómo funciona la bolsa, punto y final. Eso es. De hecho, son conocimientos tan básicos que en el momento en que empiezas a entenderlos, es como si de repente las ramas se abrieran y pudieras ver el bosque completo. Y es la luz. Eso es una epifanía. Sí, es algo así. Y luego, además, este curso tiene una cosa maravillosa y es que tiene un pool de profesores espectacular. No solo estás tú, está Domingo Soriano, nuestro compañero, estoy yo mismo, están los profesionales de los locos de Wall Street, el profesor Che Cabello, está el inversor Edgar Fernández, está el asesor financiero Antonio Hidalgo ayudándonos en estas clases. Además, tenemos como profesor, por ejemplo, a Rayo, dando 2 unidades muy amplias, a Juan Ramón Rayo, que todos nuestros oyentes y telespectadores ahora mismo conocerán. Dan clases magistrales importantísimas dentro del curso y muchas, pues personajes como Daniel Lacalle, como Javier Milei, el presidente de Argentina, que dio una clase magistral antes de ser elegido presidente. Tenemos también dentro de las clases magistrales a Álvaro Guzmán de Lázaro, que es el socio director de Advalor, uno de los mejores gestores de España y de Europa. Otro de los grandes gestores españoles y europeos, Iván Martín, da 2 clases magistrales en el curso. Juan Huerta de Soto, otro grandísimo inversor, un analista de primerísimo nivel que está en el equipo de Paramés, en Cobas Asset Management, también ofrece clases magistrales. Tenemos probablemente al mejor gestor de renta fija en España, Rafa Valera, ofreciendo también clases magistrales sobre renta fija. Tenemos clases magistrales sobre fondos monetarios, tenemos clases magistrales sobre inversión en gestión pasiva. Es decir, tenemos un módulo, hay un módulo de Bitcoin con Félix Moreno, un gran conocedor, otro de materias primas con Adrián Godás, tenemos al grandísimo, otra de fiscalidad con José Treceta aplicada a las inversiones, y tenemos al grandísimo maestro Miguel Anxo Bastos Boubeta, que además, corrígeme si me equivoco, esta es la gran noticia, va a inaugurar la conferencia inaugural de esta 4ª edición del curso de Invertir con Cabeza y Ganar Dinero a Largo Plazo. Recuérdanos, simplemente para terminar, Luis Fernando, para todos aquellos que tengan interés en este tipo de cuestiones, ¿dónde pueden obtener más información? Bueno, toda la información está en la web de Locos de Wall Street, LWS, pero es sencillísimo. Si teclean en el ordenador curso Invertir con Cabeza y Ganar a Largo Plazo, Locos de Wall Street, les aparece directamente la página web, ahí buscan la 4ª edición del curso y viene toda la información, incluido cupones de descuento que están ahora mismo al alcance de todo aquel que quiera cursar este programa formativo, quiero decir. Es una oportunidad, de verdad, para todos aquellos afortunados que entren a hacer este programa. Ten en cuenta, Manuel, que son más de 1.000 los alumnos que ya han completado este programa formativo, este curso para invertir en bolsa. La mayoría de los comentarios, la inmensísima mayoría abrumadora, son fantásticos, algo que nos gusta mucho y que agradecemos un montón. La mayoría nos dice que es un curso que les ha cambiado la vida porque les ha permitido tener la opción, como bien decías al principio, Manuel, de ser más libres. Pues por un dinero
que solo costaría ese dinero 2 masterclass de las que te da Javier Milei o Álvaro Guzmán de Lázaro, tienes un curso de 6 meses, de más de cerca ya de 200 horas de formación, y la verdad que pues estamos muy contentos de poder seguir con él, una cuarta edición, una edición más, y con la inauguración el próximo 19 de junio en una sesión magistral inaugural que nos va a dar Miguel Anxo Bastos, que es una de las muchas novedades que tendremos este año. Novedades que pasarán también, ya te lo digo, en esta cuarta edición por un refuerzo importante en el módulo inmobiliario con nuevas tendencias que está habiendo para la inversión en este tipo de activos. Muy bien, pues Luis Fernando Quintero, amigo, compañero, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Un abrazo muy fuerte, Manuel, muchas gracias a ti. Hasta luego. Pues libertad económica y también libertad financiera, porque nuestro bienestar, nuestra riqueza, cuanto menos dependa de los políticos, del Estado, muchísimo, muchísimo mejor. Hoy hemos visto cómo la libertad económica influye directamente en el bienestar de la sociedad, en la riqueza de las personas, cómo eso se traduce también en más o menos pobreza. Pero en última instancia, nosotros somos responsables, los auténticos responsables de nuestro destino. Y por lo tanto, insisto, la cultura financiera es fundamental y está en nuestras manos el poder ahorrar y el poder invertir con el fin de aproximarnos a la libertad financiera o al menos hacer crecer poco a poco nuestra libertad económica. Y para ello es fundamental tener los conocimientos adecuados. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Antes de despedir, simplemente agradecer a nuestro patrocinador, Primor, como siempre. Espero que hayáis disfrutado. Muchísimas gracias a todos. Despierta, que no te engañen. Y recuerda, si quieres defender la libertad, si quieres defender tu libertad, súmate al Instituto Juan de Mariana. Muchas gracias, amigos. Hasta la próxima.